8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia y por un voto por la paz y de condena a la violencia y a los violentos en las próximas elecciones del domingo 20 de agosto. Queremos saludar a la abogada Alexandra Zumárraga, es directora de Rehabilitación Social. Le invitamos a este diálogo para conocer su punto de vista de cómo explicar lo que sucede especialmente en los centros penitenciarios de Guayaquil por el traslado de jefes de bandas y que causan hasta reacciones, marchas, manifestaciones. ¿Cómo explicar esto y cómo lograr un control pleno en los centros penitenciarios? Muy buen día a la abogada Zumárraga. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Hemos sabido de sorpresa que se intervino la cárcel regional número 8 del Guayas y que con 4.000 efectivos, policías y militares, y que sorpresivamente se traslada a alias Fito Adolfo Macías, jefe del GDO de los Choneros, junto con otros 3 cabecillas más. O 2 cabecillas más, perdón, a la cárcel conocida como La Roca, donde también el SNAI se pronuncia que solo habían dentro de La Roca un solo PPL más. Este traslado sorpresivo causa, al parecer, estos incidentes violentos en la cárcel de La Roca, puesto que al ser uno de los máximos líderes de un grupo delincuencial bastante violento, pues era obvio que iba a causar estos incidentes violentos, puesto que al ser trasladado uno de estos jefes, este grupo lo iba a proteger, ya que se preveía que iba a causar incluso incidentes de muerte de esta persona, de este personaje, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer varios análisis. El SNAI ya había previsto que esto podía pasar, puesto que estaban trasladando a una persona a quien no cientos, sino miles de personas están protegiendo, no solo dentro de las cárceles, sino fuera de ellas. Entonces, inteligencia de la policía, no solo penitenciaria, sino también policial y militar, tenía que haberse activado a este suceso. Lo cual yo creo que, para mi opinión, no tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitar que estos sucesos violentos ocurriesen. ¿No tomaron las medidas en qué momento? Porque para el traslado se anunció más de 2.000 efectivos. 4.000. Pero era obvio que al trasladarlo se iban a dar posteriormente hechos violentos, porque como yo le digo, el GDO de los Choneros no cuenta con cientos, sino cuenta al menos, o con lo que más o menos se tiene una cifra, con 12.000 personas aliadas a este grupo narcodelincuencial. Entonces era obvio que se iban a presentar hechos violentos. Ya se dieron al momento del traslado videos que decían, bueno, si ustedes no lo trasladan en 24, 48 horas, vamos a reaccionar en las ciudades de Guayaquil y en los lugares donde tienen más presencia los choneros. Entonces era obvio que inteligencia de la inteligencia policial militar tenía que ponerse a resguardo, no solo en los lugares de La Roca donde se dieron manifestaciones, sino en Guayaquil, donde ya también se dieron ciertos actos violentos relacionados al traslado de este personaje. Hablar de 12.000 miembros es realmente un ejército, si así ocurre este registro. Así es. Estas son cifras más o menos que tiene avalada la policía. No es algo certero, es un aproximado, pero más o menos como los choneros tienen una data desde 1990, estas han ido creciendo con el tiempo, puesto que ha venido tomando fuerza, porque se sabe que los choneros es un grupo que se ha aliado al cartel de Sinaloa, y como hemos visto, el narcotráfico en el Ecuador ha ido creciendo
desde el 2010 para esta fecha de una manera desorbitante. Entonces son grupos que bueno, a partir de la muerte de su líder máximo, que fue JL, Jorge Luis Zambrano, pues este grupo de los choneros, que tuvo una hegemonía en el país, se fue escindiendo y se crearon más grupos narcodelincuenciales, pero más o menos se tiene una cifra que sería básicamente de 12,000 personas. No es lo mismo hablar de jefes mafiosos como personas que simplemente transportan, hacen microtráfico y que se identifican con este grupo delincuencial que se llaman los choneros. Doctora Zumárraga, ¿qué implica cambiar a un reo, a un sentenciado, de una cárcel a otra, y en el caso de Guayaquil de la cárcel 8 a La Roca? Bueno, implican varias cosas. Antes de hacer un traslado de seguridad, como se lo llama en este caso, se tiene que prever por la seguridad de esta persona, ¿sí? Porque se tiene que tomar en cuenta que la persona, el preso, la persona privada de libertad, puede ser vulnerada en su vida, ¿sí? Le están cambiando a una persona cuya vida puede correr peligro, y el SNAI tiene que tomar en cuenta eso, porque el SNAI es el custodio de la vida de la persona privada de libertad. Entonces no puede enviarlo para que su vida corra peligro. Segundo, lo que ya he mencionado es que pueden darse hechos violentos como los que ya están ocurriendo o ya ocurrieron al momento de ser trasladados. Era obvio que la gente lo está cuidando, puesto que es su máximo líder. Entonces no es una persona cualquiera, es una persona que inteligencia de la policía y la DGI y otros organismos ya lo tienen estudiado como una persona que se valora su fortuna o su lavado de dinero en 34 millones o más de lo que lo han podido sondear. Entonces tiene el poder económico no solo para mover gente, sino para mover armas, armamentos de un alto rango. Entonces debieron también prever esto, ¿no? Entonces puede haber en cualquier momento una explosión de atentados a nivel, no solo en las calles, sino también a nivel de funcionarios. Y esto es muy delicado. Doctora Alexandra, sí, doctora claro. Alexandra Zumárraga, ¿qué implica cambiar le decía, del centro penitenciario 8 a La Roca? ¿Cuál es la diferencia estar en la cárcel 8 y en La Roca? ¿Cuál es la diferencia para un reo? Bueno, mire, como yo le dije, Adolfo Macías es un jefe, un alto líder de un grupo delincuencial que, como se nos ha expuesto ya en videos, él tenía todas las comodidades dentro de la cárcel anterior a la que él estaba, la Regional 8. Incluso se nos mostró videos de la celda donde él estaba alojado con todas las comodidades con las que él contaba, una celda con televisor grande, era un cuarto de hotel. En La Roca, yo inauguré La Roca en el 2010, son cuartos unipersonales que no tienen absolutamente nada de comunidad, al parecer sí están incomunicados, no tienen ninguna comodidad, como le dije, va a pasar a un régimen donde no tiene 3 comidas diarias, va a estar privado de todas, incluso de comunicaciones, donde él va a estar, tiene 4 personas con las que no va a poder tener contacto con el exterior, y va a ser bastante duro para él, porque ya ha venido pagando prisión, me parece que son 10 o 12 años, entonces sí va a ser para él un impacto, ¿no? Como ya se le expuso en fotografías, pues es un cambio, es como decirle, voy a estar del Marriott, me voy a pasar a un hostal donde pago $2 diarios, o sea, es una diferencia de ese estilo. Ahora, ¿por qué cree, de su experiencia, por qué cree que se permite en la Regional 8 que se haya encontrado piscina de tilapias, lo que usted relata, la celda con sala, con closet, con televisor, con congelador, con ventilador?
Eso no se construye así de fácil. ¿Cómo se permite desde el sistema penitenciario que se haya hecho eso? Eso lleva tiempo, dinero, que seguramente es lo que más tienen, y también trabajadores, albañiles. ¿Cómo se permitió hacer esto? Bueno, es una evidente complicidad con todas las autoridades que se ha venido denigrando el sistema penitenciario con varios analistas que estudiamos este tema. Desde el gobierno de Lenín Moreno se le entrega a los policías la administración y todo el tema del regimiento de las cárceles. Esto ha venido desmedrando completamente el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque un policía no tiene ni la formación ni la experticia para llevar el sistema penitenciario. Quien persigue el delito no puede rehabilitar. Esta cercanía que tienen los policías con los presos ha permitido que el sistema se vaya corrompiendo y pudriendo, porque esa es la palabra, el sistema está completamente podrido, ¿sí? Antes las matanzas, porque ni siquiera eran matanzas, eran riñas que se daban entre presos y máximo habían matanzas sí con armas blancas. Desde que entra la policía a regir las cárceles, el sistema penitenciario, se dan estas grandes masacres y estas crisis históricas del sistema penitenciario. No encontramos armas de 9 milímetros, 38, encontramos fusiles de uso militar, fusiles, granadas, lanzagranadas que tienen la mitad o más de un cuerpo humano. ¿Cómo puede entrar eso? Pues porque los mismos custodios, la policía, los guías penitenciarios, los mismos directores, se habían encontrado en los techos de los directores armamento. Entonces, ¿cómo es esto posible? Pues por la complicidad, como usted dice, los mismos albañiles, o sea, entran constructores, cemento, para hacer este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, no es esto que solo pasa en la regional Guayas, esto pasa en todas las regionales del país. Están completamente tomadas por las mafias. Por ejemplo, cárcel de Cotopaxi lo tiene el GDO de los Lobos. Asimismo, cárcel del Turi está tomada por los Lobos, y eso es lo que esperamos, que con la misma contundencia con la que han entrado a Guayaquil, también lo hagan en las cárceles de la Sierra, porque la Sierra también está tomada por estos grupos que quizás son también enemigos de los choneros y que también van ganando terreno, como ya lo han demostrado muchos analistas de seguridad, están tomando terrenos y quizás en este momento son más poderosos que los choneros porque están tomando las vacunas, están tomando la minería ilegal, están tomando la trata de personas y los choneros están quedando atrás. Entonces, en este intento desesperado de los choneros de aliarse con otros grupos, entran a cogerle al líder máximo de los choneros y bueno, un poco eso es lo que queremos ver, que también se intervengan todas las cárceles. Sí, se intervenga en la cárcel del Guayas, era necesario, pero también se intervenga Cotopaxi, de donde varias personas, varias periodistas, me incluyo, hemos sido amenazadas por parte de jefes mafiosos que están en cárceles de la Sierra. Doctora Zumárraga, casi estamos en un círculo vicioso, porque como se ha proclamado desde la fuerza pública, se realizan operativos limpios, cambian, descubren, confiscan, quitan todos esos bienes que hay al interior del centro penitenciario, congeladoras, ventiladores, armas de grueso calibre, pero luego de 3 o 4 meses o más tiempo, vuelve lo mismo. En ese interín, ¿cómo se permite el ingreso? Porque aquí pueden poner los mejores escáner del mundo. Sí, los que cuidan, manejan y observan los escáner permiten esto. Es decir, puede haber los escáneres y si siguen permitiendo el ingreso va a seguir igual, y en 4 meses un nuevo operativo limpio para cambiar, para descubrir, y a veces luego de masacres. ¿Cómo cambiar esto, lo que usted ha denominado este sistema carcelario podrido?
Lo que yo siempre comento y digo, podemos construir la mejor cárcel, la mejor infraestructura carcelaria, pueden poner 15 filtros, 15 escáneres, como usted bien lo menciona, Miguel, pero si el equipo humano, si los guías no son, si los guías, los policías que están a cargo de los filtros sigue siendo corrupto, pues vamos a tener otra vez armas dentro de las prisiones, incluso si es que hasta el día de hoy no tenemos un solo director con una investigación penal, porque ¿quiénes son los cómplices? Pues ellos, los directores que están viendo. No me diga usted que yo como director de una prisión no entro a la prisión y me doy cuenta de todo lo que está pasando, pues. Y a la final termina una requisa, ¿y quién es responsable? ¿Y quién es responsable? Nadie. No hay ningún solo director que sea responsable, que no tenga un proceso ni siquiera administrativo. Siguen los mismos directores. Rodríguez se fue o sea, se fue limpio. Todos los directores del SNAI se han ido completamente limpios y con más de 600 muertos. Como que si los muertos fuesen gallinas. Son personas, son seres humanos y no hay ninguna investigación, ninguna instrucción fiscal para ellos. Incluso para los guías, o sea, los guías, ¿dónde están los guías que se han ido presos? Me parece que 2 o 3 por todas estas, pero ¿quiénes son los que dejan pasar? No hay ni siquiera una depuración policial. ¿Quiénes son los jefes zonales, los coroneles, que yo sé que visitan las cárceles, entran a las cárceles, ven tremendos armamentos y se van felices y contentos? Y hay una impunidad completa de las autoridades que saben lo que están pasando y son completamente, no digo ni siquiera sordas, son completamente cómplices de lo que está pasando, porque es obvio que todo esto está pasando a vista y paciencia del director nacional, de los directores de las cárceles, de los guías, obviamente, y obviamente del presidente de la República, que no me diga que ellos no saben que han entregado pabellones, cárceles enteras a las mafias y las están empoderando más. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que yo no lo digo, muchos analistas los han dicho, hasta incluso guías penitenciarios dicen, esto es solo para la foto, porque al otro día se siguen armando. Ni siquiera los mismos guías pueden a veces ingresar a poner disciplina. La disciplina lo ponen dentro de las cárceles los mismos presos, ¿sí? Entonces, esto es terrible porque antes sí existía un control, aunque sea mediano, de los guías, de la disciplina por los guías. Al día de hoy, los mismos presos imponen la disciplina dentro de las cárceles. Ahora, doctora Zumárraga, este no es un problema exclusivo, como es un problema estructural, no solo de los guías. Si, como usted bien decía, en las oficinas administrativas del director se encuentran camufladas armas empacadas, fusiles, pistolas, aquí hay una verdadera complicidad y la impunidad que impide primero que se investigue y luego que se sancione en el debido proceso, por cierto, que se sancione. Aquí no solo es un problema de guías, es un problema del sistema que, vuelvo a sus palabras, está podrido. Así es. Entonces también nos damos cuenta que Fiscalía no acusa de la debida manera. No acusa de la debida manera cuando tiene que formular cargos, no porque el director ingrese armas, porque el director no ingresa las armas, entonces le formula cargos por el ingreso de armas. El director no ingresa las armas, el director permite. Entonces podría ser que le formule cargos por asociación ilícita, por cargos que son aún más fuertes, ¿no? Entonces, lo que se ve que también hay una falencia de la Fiscalía y obviamente del sistema de justicia, porque como le digo, la impunidad campea. Entonces, claro que se sienten con toda la impunidad porque los directores de las cárceles, el director nacional, todos los directores del SNAI se han ido limpios y tranquilos después de todas las muertes o todas las masacres que han pasado y sigue este sistema de impunidad. Yo entro como directora en el caso, ¿no? Entro, me voy con 200 muertes durante mi cargo y salgo tranquilamente, me piden la renuncia, sí, yo renuncio,
En mi cargo pasaron, se metieron 1,000, 4,000, 6,000 fusiles y aquí no ha pasado nada porque ni siquiera me hacen una falta administrativa. Esto antes no pasaba. Sí, esto antes no pasaba. A los directores se les iniciaba procesos, incluso penales, pero al día de hoy la Fiscalía no está investigando como es adecuado a todas las personas involucradas en estos procesos cómplices, incluso de complicidad mafiosa ya, por eso le llamamos un proceso de exterminio, porque hay una política de exterminio, porque incluso dentro de las masacres no se activan ya los protocolos de seguridad, sino que esperan a que se masacren para de ahí intervenir en las masacres. Como que si quisieran que los presos pues, se maten entre ellos, disminuir un poco la población carcelaria y ahí intervenir. A la doctora Alexandra Zumárraga, es directora de Rehabilitación Social. Muchas gracias por describirnos esta realidad del sistema penitenciario, que como bien ha dicho, el sistema carcelario está podrido. Esa es la realidad y ojalá algún día, no sabemos cuándo, cambie esta situación. Doctora Zumárraga, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, y también invocando a la sensatez, a la responsabilidad, a ejercer un voto libre por la paz el próximo domingo en las elecciones presidenciales y legislativas, para sepultar en las urnas, pacíficamente, sepultar en las urnas a la violencia y a los violentos que patrocinan la violencia en este país, que fuera una isla de paz. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy amables, les deseamos un feliz miércoles. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones. Planifica tu futuro como quieras con el nuevo ahorro flexible, tan flexible como lo necesitas.